La Trinidad de Elohim es bíblica. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1:33. 1. El Padre envía a Juan, al bautizar en agua, como símbolo de arrepentimiento, de pecados. 2. Juan no conoce, al que ha de bautizar, en Espíritu Santo. 3. El que ha de bautizar, en el Espíritu Santo, ese es, Jesucristo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. 1. Juan bautiza en agua, para el arrepentimiento de pecado, con agua como símbolo, ordenado por el Padre. 2. Pero porque no recibieron al Espíritu Santo, los que fueron bautizados en el bautismo de Juan, ordenado por el Padre, para el perdón de pecados, porque no se cumplió la gracia de Jesucristo, muerte y resurrección, de Jesucristo. Juan da a conocer el nombre de Jesucristo y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 3. Jesucristo es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Entonces Jesús vino de Galilea, mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo 3:13-15. 1. Jesucristo vino desde Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 2. Al Señor Jesucristo le convenía el bautismo en agua para cumplir con toda justicia. 3. Juan le bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:16-17. 1. Después de que Jesucristo fuese bautizado, estando él en el río del Jordán, subió luego del agua. Y 2. Y descendió del cielo el Espíritu de Dios, en forma, como de paloma, descendió desde el cielo, el Espíritu Santo. Y 3. Y el Padre desde el cielo, reconoció a su Hijo: Este es mi Hijo amado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:3-4. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21. 1. ¿O no sabéis que, todos, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 2. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de pecado de la carne, pero sí el pecado, sino como una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Por esta razón, los que fueron bautizados por Juan, siendo enviado por el Padre, no recibieron al Espíritu Santo, porque no se cumplió la gracia de Jesucristo. 3. El bautismo de Jesucristo, en su muerte y resurrección, de Jesucristo la gracia del Cordero de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Jesús, antes de ascender al cielo y ser recibido por el Padre, dio a sus discípulos una ordenanza, que se cumple en el libro de los Hechos 2:38. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. 1. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. 2. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 3. No dice, en los nombres. 4. Dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El nombre del Padre y el nombre del Hijo es igual que del Padre. Si no, Jesús hubiese dicho, en los nombres y del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Y yo, Jesucristo, rogaré, pediré al Padre y os dará el Padre otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté el Espíritu Santo, el Consolador conjunto, vosotros, para siempre. Quien sopló sobre los discípulos, ese fue Jesús, para que revisen al Espíritu Santo.
Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Jesucristo sopló sobre los discípulos, y les dijo: recibid al Espíritu, pero aún no vino el Espíritu en ellos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1, 4. Quien bautiza en el Espíritu Santo y ese es Jesús, ser llenos del Espíritu Santo, y lenguas, repartidas. 1. Las mujeres y los apóstoles fueron bautizados, y llenos del Espíritu Santo. 2. Recibieron otras lenguas, fuego del Espíritu. Y según el Espíritu les daba que hablasen. 3. Quien sopló sobre los discípulos, ese fue Jesucristo. Para que recibieran al Espíritu, pero aún no vino en ellos. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 38. 1. Juan decía: arrepentíos. Pedro decía lo mismo: arrepentíos. 2. Juan bautiza en agua, mandato del Padre. Pedro bautizaba en agua, como símbolo de arrepentimiento. 3. Juan bautiza en agua, pero no recibieron al Espíritu Santo, porque no se había cumplido la muerte y resurrección de Jesucristo. Pedro bautizaba en el nombre de Jesucristo, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y recibían al Espíritu Santo. Un solo Dios, un nombre. En 3 manifestaciones distintas, misma esencia, misma sustancia. Un solo nombre, Jehová. En un solo Elohim. Dios Padre Jehová. Dios Hijo Jehová. Dios Espíritu Santo eterno Jehová. Un solo Elohim, un solo nombre. Jehová. Quiero dejar claro que el Espíritu Santo no es una paloma, sino toma forma de paloma. 1. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 29. El Padre no es una bola de fuego. 2. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6, 35. Jesús no es un trozo de pan, ni una fuente de agua. 3. El Espíritu Santo no es una paloma. Así que hay que tener mucho cuidado en hablar del Espíritu Santo eterno. Dios te bendiga, espero que te sea de bendición.